El tema candente sobre la descarga de agua contaminada con radiación de Japón estuvo en tendencia durante varios días, luego la gente gradualmente fue olvidando el incidente. La vida siguió adelante. Un mes después, los temas más comentados y las noticias ya no informaban sobre los avances relacionados a diario. 6 meses después, el boicot a las tiendas OXXO quedó en nada. Más tarde, en las cómodas noches de los viernes, la gente entraba en los restaurantes de comida japonesa para probar el último sashimi de salmón. El 6 de junio de 2026, un supertifón raro azotó el Pacífico. La ONU lo nombró bestia. Faltaban 7 días para que el tifón llegara a la ciudad de Mazatlán, y la ciudad experimentó una rara tormenta torrencial. El trueno sordo del exterior emergió de las densas nubes, ya no podía dormir. Abrí el teléfono, le quedaba el 10% de la batería. Debido al aguacero torrencial de hoy, el circuito de mi colonia estaba en reparación de emergencia, y no sabía cuánto tiempo más tardarían en arreglarlo. Los mensajes del grupo de trabajo de la empresa seguían apareciendo. Reunión a las 8 de la mañana en la puerta de la empresa, ¿vale? No venir se considera falta laboral. Mantuve presionado para apagar el teléfono. Me quedé acostado un rato más, pero el hambre me obligó a levantarme de la cama. Ya eran las 10 de la noche, pero el cielo afuera no estaba oscuro, mostrando un espléndido y misterioso tono morado rojizo. Habían pasado 3 años desde la descarga de agua contaminada con radiación. Tan solo 6 meses después de la emisión, los estadounidenses anunciaron el desarrollo de la última vacuna antirradiación, autorizada solo en Europa y América. Los compañeros de mi empresa habían ido a vacunarse a Estados Unidos uno por uno, solo yo, un pasante recién comenzado, aún no había tomado ninguna acción debido a la falta de dinero. El estómago comenzó a retorcerse de hambre, me cubrí el vientre y fui a la cocina, saqué un paquete de ravioles congelados del congelador de la nevera. El corte de luz no había durado ni un día, y los alimentos en el congelador aún no mostraban signos de descongelarse. Cuando llegué a la estufa con los ravioles, me di cuenta de que el gas también se había cortado. Saqué rápidamente todos los recipientes que podían almacenar agua en casa para acumularla. Por un momento, el sonido del agua corriendo llenó la habitación vacía. Me dolía la cabeza y solo sentía ruido. El instinto biológico siempre le recordaba a mi cuerpo que tenía hambre. Con el impermeable puesto, bajé con el carrito de la compra y el poco efectivo que me quedaba. Las instalaciones de drenaje en el área urbana estaban bien hechas, y casi no había acumulación de agua en la colonia. El extraño olor en el aire hizo que mi estómago, que ya no estaba bien, se retorciera aún más. Caminé rápidamente hasta la tiendita de la esquina que estaba a punto de cerrar. El dueño de la tienda estaba adormilado. Ese día no hubo muchos clientes, ni siquiera se pudieron tomar pedidos de comida para llevar debido al corte de luz. Llegué, pero el dueño no tenía muchas ganas de atenderme, me echó un vistazo y bostezó mientras esperaba a que pagara. Llevé los alimentos rápidos como pan, leche, fideos instantáneos, salchichas y sopas instantáneas al mostrador. El dueño sacó la calculadora y me calculó el dinero manualmente, luego fui a otros estantes para seguir tomando latas, jugos y huevos marinados, alimentos que no requieren procesamiento propio. Después de casi vaciar los estantes, el dueño finalmente recuperó algo de ánimo. ¿Quieres las verduras que están en oferta por allá? Negué con la cabeza. Al salir, entró otra persona. Era una mujer de mediana edad, a quien había visto antes en la tienda. En ese momento, yo había comprado un montón de comida rápida como hoy, y ella, junto a su hija que acababa de salir de la escuela, compraba verduras en la sección de vegetales. Caminé y escuché cómo le enseñaba en voz baja a su hija. Mamá no quiere que crezcas y comas pan y fideos instantáneos todos los días como esa chica. Tienes que aprender a cocinar por ti mismo, así sabrás que es nutritivo y saludable, ¿entiendes? Pero en ese momento, su rostro estaba pálido y su mirada distraída, como si no me hubiera visto, y tropezó directamente hacia la zona de comida rápida. Le escuché contener la respiración y murmurar para sí misma. No pude escuchar lo que decía. Solo quedó un llanto disperso en la noche lúgubre. Esto me va a matar. En el segundo año de la contaminación nuclear, los cultivos globales alcanzaron una tasa de mutación del 54.3% debido a varias lluvias radiactivas. El mundo se estaba dividiendo gradualmente en 2 bandos. Un grupo conservador, que dejó de consumir cultivos hasta que la contaminación nuclear fuera erradicada, sobreviviendo con alimentos específicos y poco apetitosos. Un grupo radical, firmemente convencido de que los humanos están destinados a morir, prefería vivir cómodamente comiendo vegetales frescos. Siempre he sido conservador.
Durante 3 años no he comido ninguna verdura fresca, dependiendo completamente de pastillas para obtener energía. Aunque se ha suplido todo lo necesario, mi salud sigue empeorando. Unos pocos pasos, y ya estaba sudando y jadeando. Después de llegar a casa, me acosté en el suelo en forma de estrella y ajusté mi respiración. El sudor goteaba de cada parte de mi cuerpo, como si la vida misma se escapara a través de mis cabellos, entre mis dedos y por mis pantorrillas. Al final no quedó nada, solo un yo pálido, húmedo e hinchado. De repente, comenzó a caer una fuerte tormenta afuera, y un trueno con una fuerza que parecía abrir el cielo y la tierra atravesó el cielo de Mazatlán. Me di cuenta de que me había quedado dormido en el suelo. Sin darme cuenta, ya era más de medianoche. Me sentí completamente agotado y apenas pude comer una bolsa de pan con carne desmenuzada antes de sentirme un poco mejor. Antes de dormir, levanté la vista con desgana hacia afuera. El cielo era como un cuenco con un agujero en el fondo, derramando toda la lluvia acumulada durante años. El cielo ya no era cielo, la tierra ya no era tierra. Al despertar esta mañana, la tormenta de anoche parecía un sueño. El cielo estaba especialmente despejado. El teléfono estaba conectado al cargador antes de acostarme, no sé a qué hora se solucionó el problema anoche, pero ahora ya estaba completamente cargado. El gas de la cocina también se había restablecido. Cociné los ravioles congelados que saqué anoche y olvidé guardar. Los ravioles se habían derretido durante la noche y ya estaban pegados. Cuando los saqué de la olla, estaban hechos pedazos. El grupo de trabajo de la empresa respondía uno tras otro, solo me faltaba responder. Parecía que tenía un recuerdo más de que el tifón estaba a punto de tocar tierra. Apagué el teléfono, decidí seguir haciéndome el muerto. Pero el gerente del departamento pronto me envió un mensaje privado. En realidad, estoy un poco decepcionado contigo. Cuando te dejamos entrar en nuestra empresa, fue por tu capacidad de trabajo en equipo. Si quieres crecer, no basta con hacer bien tu trabajo. Pronto te convertirás en empleado formal, y no te hará daño mejorar las relaciones con tus colegas. Por ahora, tu rendimiento es un poco débil en comparación con otros becarios. Estas son cosas que otros no te dirán, pero te las digo porque tengo expectativas contigo. Pensando en el actual entorno laboral y en los costosos gastos de vacunación para ir a Estados Unidos, cedí. Respondí en el grupo grande que anoche hubo un corte de energía en la colonia, acababa de encender el teléfono y definitivamente participaría activamente en esta actividad de equipo. El gerente del departamento claramente estaba satisfecho con mi respuesta y me pintó un montón de promesas. Una mañana terminó de manera desordenada. Por la tarde, comencé a organizar el equipaje para la actividad de team building del día siguiente. Mazatlán es originalmente una ciudad costera, y lo que llaman team building es básicamente alquilar una gran villa junto al mar, dormir una noche y regresar al día siguiente. No he recibido la vacuna contra la radiación. En los últimos años he estado comiendo comida rápida y básicamente no toco mariscos ni verduras frescas. Metí 3 panés, 2 cajas de fideos instantáneos, un poco de gasa, yodo y ropa de cambio en la mochila, y así quedó lista la maleta. Durante la cena, las noticias informaron que los pescadores filipinos habían descubierto una criatura marina no identificada y que las aduanas habían sido bloqueadas. Me comí los fideos del tazón hasta dejarlo limpio, luego me di la vuelta y comencé a ordenar la casa. Hasta que me acosté a las 12 de la noche y cerré los ojos, de repente me sentí inquieto. Desde que se vertieron las aguas residuales nucleares al mar, la memoria y la lógica de los seres humanos han ido empeorando cada vez más. Las noticias resonaban en mi mente como un hechizo. Siempre siento que me estoy perdiendo algo. A la mañana siguiente, me reuní en la entrada de la empresa. Como me acosté tarde ayer, me sentía mareado y con dolor de cabeza, solo podía cerrar los ojos y descansar bajo el árbol. Cuando desperté de mi siesta, me di cuenta de que solo habían venido 7 personas. En el grupo comenzaron a aparecer mensajes de solicitud de permiso. Hubo quienes pasaron la noche en urgencias porque un familiar tuvo fiebre alta anoche. Reprobé el examen práctico de conducir 4 veces y acababa de ser notificado de que hoy era mi última oportunidad. Solo sentía que en ese momento era un payaso. Mirando el rostro pálido del jefe, incluso pensé en escabullirme mientras nadie me miraba. El gerente del departamento estaba ocupado de un lado a otro y me pidió que repartiera rápidamente el desayuno de todos. El jeep finalmente hizo un gesto con la mano y los 7 nos subimos al autobús de 22 plazas. Al llegar a la casa de la playa, como había poca gente, cada uno tuvo su propia habitación. Elegí una habitación en el segundo piso con balcón. Esta habitación no era agradable, estaba en la parte trasera del mar y solo se podían ver los exuberantes cocoteros detrás de la villa.
Los demás guardaron el equipaje y fueron a jugar a la playa. No me he vacunado, no puedo ir al mar, así que me quedé en casa jugando con el teléfono solo. A las 12 del mediodía, el almuerzo reservado con anticipación fue entregado. Puse la mesa y salí a la playa a llamar a los demás para que regresaran. Después del aguacero, el clima se volvió más claro, y todo el mar era tan suave como seda de alta calidad, con pequeñas ondas. Las velas en el horizonte brillaban plateadas bajo el sol, y la luz del cielo y el color del mar se fundían en uno. El jefe y el gerente del departamento estaban tomando el sol en la playa, mientras los demás jugaban en la zona de aguas poco profundas. Después de que llegué, obviamente no estaban satisfechos, parloteaban diciendo que volverían después de comer. Antes de irme, miré hacia atrás y vi el mar. Una ola llegó desde el mar lejano, repentina y con fuerza. Como si fuera el eco de algo pesado. Después de comer, todos continuaron hacia la playa. Me quedé a recoger los platos. El jefe estaba satisfecho con mi desempeño y elogió directamente a este pasante como prometedor. El gerente asintió con una sonrisa falsa, y el grupo, parloteando, se dirigió a la playa con sus equipos de natación. Terminé de limpiar la mesa y subí a dormir la siesta. No mucho después, me desperté por los ruidos de abajo. Saqué mi teléfono y miré, solo eran las 3:30 de la tarde. El jefe dejó instrucciones de que la cena se entregara a las 6 antes de irse. Alrededor de las 7 volvería a llamarlos para que regresaran. Todos deberían haber traído lo que necesitaban. ¿Quién volvería en este momento? Tomé mi teléfono y bajé las escaleras, solo entonces me di cuenta de que todos habían regresado. El jefe tenía la cara negra, y el gerente le estaba ayudando a vendar la herida. Miré hacia abajo, y en las baldosas amarillentas se reflejaban manchas de sangre. Varios compañeros tenían diferentes mordeduras en los tobillos y las piernas, lo que se veía bastante aterrador. Debido a que las heridas no fueron tratadas a tiempo, el área circundante ya se había enrojecido. Rápidamente saqué agua mineral de la nevera para ayudarlos a limpiar las heridas. Uno de ellos finalmente reaccionó, temblando de pies a cabeza, y contó lo que había sucedido. Al principio estaban jugando bien, pero de repente una gran cantidad de vida marina quedó varada en la playa. En ese momento, les pareció novedoso y se pararon en el agua para fotografiar los bancos de peces en aguas poco profundas. El resultado fue que las criaturas en el agua se volvieron cada vez más frenéticas, arriesgando sus vidas para llegar a la orilla. Deben ser pequeños tiburones persiguiendo un banco de peces. Luego, al no poder morder a los peces, comenzaron a mordernos a nosotros. Yo fui el primero en ser mordido, y luego cada vez más personas fueron mordidas, así que regresamos rápidamente. Miré a mi colega y fruncí el ceño, sintiendo que esta suposición no era la verdad. Antes de que pudiera pensarlo detenidamente, el gerente vino en nombre del jefe a informar que un coche vendría a recoger a todos para ir al hospital en 1 hora. Todos los semblantes mejoraron, ayudé a tratar las heridas más graves con yodo del botiquín, y todos regresaron a sus habitaciones a descansar. Acostado en la cama de la habitación, el olor salado y fétido de la brisa marina se mezclaba, penetrando lenta pero firmemente en mi nariz. El teléfono móvil comenzó a enviar noticias sobre el cierre de todas las salidas en Filipinas. Cuanto más me quedaba, más irritable me sentía, y al final terminé dando vueltas junto a la cama. El cielo se oscurecía gradualmente, ya había pasado la hora acordada, y el coche enviado por el jefe aún no había llegado para recoger. No sufrí ninguna herida, me quedé con todo simplemente porque estaba atado por la responsabilidad y la moral. En este momento también estoy un poco ansioso, si nos demoramos más, el hospital va a cerrar. Ir a urgencias tarde en la noche definitivamente no es tan bueno como ir a cirugía general ahora para tratar la herida. Después de mucho dudar, finalmente llamé a mi jefe. El teléfono sonó durante mucho tiempo sin que nadie lo atendiera, hasta que en la tercera vez que llamé, finalmente alguien lo contestó. La persona al otro lado del teléfono hablaba muy rápido, solo entendí fragmentos como hospital e infección. Me di cuenta de que el jefe había ido al hospital de inmediato. En lugar de esperar el coche en una habitación de la villa. Me apresuré a hacer una pregunta antes de que colgaran el teléfono. Mis colegas también resultaron heridos y todavía están esperando el vehículo que envió este paciente. ¿Debería decirles que tomen un taxi y vayan al hospital de inmediato? El teléfono quedó en silencio por un momento. Solo podía escuchar la respiración acelerada del otro lado. Mi mano ya estaba adolorida por el exceso de esfuerzo. Pero sostenía el teléfono sin atreverme a cambiar de mano. Acababa de prepararme para preguntar de nuevo cuando llegó la voz seca del médico. No hables primero. La habitación quedó en silencio por un momento,
Un silencio que se adentró en mis poros, haciendo que cada uno de mis vellos se erizara. Me di cuenta de que la villa estaba demasiado silenciosa. Ahora estás con tu colega, ¿verdad? No me atreví a responder, la voz al otro lado del teléfono se había vuelto más baja. Ahora, deja de lado tus pertenencias y sal de allí rápidamente. El teléfono fue colgado. Nunca he estado tan tranquilo. Sereno hasta el punto de recordar poco a poco los detalles que antes no había notado. El jefe tenía la frente llena de sudor frío. El gerente respiraba profundamente. Cuando me contaba lo sucedido, mi colega tenía espasmos musculares incontrolables. ¿Pero no se habían vacunado ya? Miré hacia la puerta cerrada. Allí se escuchó el sonido de uñas arañando la puerta. Me di 10 segundos para pensar y luego arrojé la manta desde el balcón del segundo piso. Abajo había césped, el sonido de la manta al caer no fue muy fuerte. Esperé en silencio unos segundos, y al no ver nada inusual, inmediatamente salté la barandilla, me agaché y me agarré con las manos, bajando lentamente el cuerpo. El segundo piso todavía estaba a cierta distancia del primero, y no tengo mucha fuerza en los brazos. Para evitar que mi coxis se rompiera al caer de espaldas, con determinación, doblé las rodillas y solté las manos activamente. Afortunadamente, el suelo era césped, y también había tirado una manta de antemano para amortiguar, así que, aparte del dolor en las piernas y el mareo en la cabeza, aún podía seguir corriendo. El aire húmedo y caliente golpeó mi rostro, como si varias capas de papel higiénico me hubieran cubierto la cara, sin poder respirar. La temperatura exterior era anormalmente alta, quemando mi piel. No me atreví a mirar atrás y corrí directamente hacia la carretera. Desde atrás llegó el sonido de algo pesado cayendo al suelo, seguido de un olor fétido. Fue entonces cuando me di cuenta de que el olor en la villa antes provenía de ellos. Me apresuré a toda costa, el aire en mi pecho se volvió cada vez más escaso. Los párpados secretaban gradualmente sudor, erosionando mis pestañas, obligándome a cerrar los ojos. Cierra los ojos y morirás. Apreté los dientes para resistir el dolor en los ojos y seguí corriendo hacia adelante. No sé cuánto tiempo corrí, pero lo que estaba detrás de mí se fue quedando cada vez más lejos. Apareció una patrulla de policía al frente. Aproveché la oportunidad de estacionar para finalmente reunir el coraje de mirar hacia atrás. Con solo una mirada, casi me derrumbé en el suelo. Era un monstruo con forma humana. Estaba cubierto de escamas de pez por todo el cuerpo, brillando con un lustre grasiento bajo la luz del sol. En este momento, está parado en la esquina, mirando hacia nuestro lado. El policía que bajó del coche contuvo la respiración. Lleva la ropa de su colega. El cielo se oscurece cada vez más, y el viento y las olas en la costa también se hacen más fuertes. La temperatura bajó gradualmente. Toda el área del malecón de Mazatlán fue acordonada con una larga línea de seguridad. Las luces azules y rojas parpadeaban constantemente, estimulando mis sentidos. Mi cabeza duele cada vez más. Envuelto en la chaqueta que me dio la policía, me paré al borde de la línea de seguridad. Innumerables flashes de transmisiones en vivo y palos selfie me rodearon. Un comentario de una sala de transmisión en vivo pasó frente a mí. ¿Por qué solo hay mal olor en Mazatlán? ¿Solo aquí hay mal olor? De repente, me empezó a doler la cabeza, y al final, la información en mi cerebro explotó de golpe. Los fragmentos que había recopilado antes comenzaron a unirse en mi mente. La infección de los colegas. Aunque los hombres pez tienen una apariencia aterradora, su poder de ataque no es alto, incluso alguien como yo, un esclavo corporativo, puede escapar. Gran cantidad de vida marina varada en el Mar del Sur. Los seres marinos suelen ser perseguidos por depredadores y se ven obligados a llegar a la orilla. ¿Acaso hay criaturas más temibles que los tritones en el mar? Filipinas cierra sus fronteras. Filipinas está muy cerca del Mar del Sur. ¿Tendrá algo que ver con el motivo de su cierre de fronteras? El gran oleaje en la distancia al mediodía. Pueden aparecer criaturas gigantes. Un olor cada vez más intenso y desagradable. ¿Será que la infección anterior fue solo un aperitivo y lo realmente aterrador está por venir? Un hilo en mi mente se ha conectado. Después de pensarlo, casi no pude evitar mirar hacia la costa cercana. Pero lo entendí demasiado tarde. Las luces aún parpadean, pero poco a poco son devoradas por las sombras. Mi teléfono en el bolsillo no deja de vibrar. Si lo abro, veré una alerta oficial de alto riesgo. Pero no tuve la oportunidad de abrirlo. La sombra tan alta como una colina llegó a la orilla en un instante. Vi innumerables cadáveres de criaturas marinas pegados a su cuerpo, y con su movimiento,
Una lluvia de peces muertos cayó del cielo, golpeando a la multitud que gritaba. El sonido de los disparos resonó en mis oídos. Me arrastré y gateé, agachándome en la esquina más cercana. En pocos segundos, un chillido atravesó toda la ciudad. En un instante, me vi sacudido y caí sentado en el suelo, con sangre brotando de mi nariz y oídos. Antes de desmayarme, descubrí que estaba sordo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Al abrir los ojos, a mi alrededor solo había ruinas. El lugar donde estaba formaba una estructura triangular, y sobreviví en la grieta. Me medio agaché y tuve arcadas varias veces, pero no pude vomitar. Limpié los restos de sangre seca alrededor de la boca y la nariz, me tomé unos minutos más y luego, arrastrándome, salí de los escombros de cemento. El cielo estaba teñido de un rojo extraño, no podía distinguir si era de mañana o de noche. La sangre en mis ojos tiñó mi visión de rojo, y las grandes manchas oscuras en la calle anunciaban la ferocidad de lo ocurrido durante mi desmayo. El teléfono ya estaba apagado, y me dejó un moretón en la cintura. El cielo lleno de nubes rojas y los edificios en ruinas me dieron una sensación de que el fin del mundo había llegado. Caminé tambaleándome hacia la dirección de mi casa. Solo tengo un pensamiento en mi mente. Voy a casa a buscar dinero. Quiero comprar un boleto de avión, comprar un boleto de barco. Quiero sobrevivir, quiero comprar mi vida. No sé cuánto tiempo caminé mecánicamente, la tierra tembló. Me escondí en una esquina según mi experiencia. Las extremidades del monstruo se arrastraron frente a mis ojos. Sus dedos están unidos por membranas como las de una rana, pero son más afilados. Las extremidades se extienden planas a los lados del cuerpo, más como un lagarto, con escamas incrustadas en la piel, cada una de ellas extremadamente afilada. Intenté observar su totalidad. Sobre las extremidades, está su cuerpo aún más deforme. Todo el cuerpo es grueso y calvo, se ve extremadamente repugnante. La cabeza estaba llena de una enorme boca, con decenas de miles de dientes afilados como dagas, cuya fuerza destructiva se podía sentir con solo mirarla. Los mutantes anteriores no eran nada en comparación con él, ni en términos de repulsión ni de poder de combate. Temblaba incontrolablemente, y desde que quedé sordo, no podía oír nada. Tal vez el sonido de los dientes castañeando lo asustó, o algo más se cayó. El monstruo se detuvo visiblemente, girando lentamente sus extremidades hacia mi dirección. Contuve la respiración. Mirando impotente como los miembros malolientes se acercaban cada vez más hacia mí. Sé que tal vez debería agacharme y rezar para que esta cosa no me vea. Pero cuando vi la sangre aún fresca en sus garras, me levanté y salí corriendo. Al mismo tiempo, también se movió. No escucho nada, no me atrevo a mirar hacia atrás, solo puedo correr frenéticamente de un lado a otro por instinto. El polvo que se levantaba detrás de mí me decía que mi elección no estaba equivocada. El lugar donde acababa de parar, se convirtió en ruinas uno tras otro. Mi adrenalina se disparó, corriendo demasiado rápido durante mucho tiempo, mis pulmones se expandieron al límite como si estuvieran a punto de explotar. Apreté los dientes con fuerza, el sabor a sangre en mi boca se volvía cada vez más intenso. Varias veces estuve a punto de ser atrapado por los monstruos, solo logrando escapar por un pelo. No sé cuánto tiempo corrí, ni cuántos edificios estrechos atravesé. Me deshice del monstruo. Temblaba por todo el cuerpo, mirando a mi alrededor. Fue entonces cuando me di cuenta de que, por error, había terminado en una zanja cerca de la estación de tren. Desde aquí hasta la estación de tren solo se tarda media hora aproximadamente. Aunque Mazatlán está ubicada en una isla, también tiene trenes que la conectan con el exterior. Casi vi la esperanza de vida, así que abandoné de inmediato la ruta original y me dirigí directamente a la estación de tren. El estado de la carretera fue mejor de lo que esperaba. Casi cuando vi los 3 grandes letreros de la estación de Mazatlán, un grupo de personas me detuvo. Sus bocas subían y bajaban, pero no pude escuchar ni una palabra. Por sus expresiones, deduje que probablemente tendría que pagar un peaje. Acababa de prepararme para hacerme el tonto, pero uno de ellos, para intimidarme, me golpeó en el brazo izquierdo con una pala. El dolor agudo llegó de repente, probablemente el brazo izquierdo se había fracturado. Me esforcé por soportar el dolor, señalé mi oído e hice gestos para indicar que no podía escuchar. El otro lado claramente no lo creyó, pensó que no era honesto y me dio otra bofetada. Me golpearon y caí sentado en el suelo, y la nariz comenzó a sangrar instantáneamente. Esa persona intentó golpearme de nuevo con la pala, pero me levanté a pesar del dolor, me di la vuelta y corrí hacia atrás. Un montón de piedras volaron y me golpearon una tras otra. No me atrevo a mirar hacia atrás, por miedo a que me golpeen en los ojos.
El cuello estaba húmedo, goteando sangre, probablemente porque la parte posterior de la cabeza estaba rota. Corrí todo el camino, llorando en silencio. La brisa marina atraviesa mi cuerpo. Consolando, alivió mi amargura. Mientras azota mi alma. Al llegar al vecindario, ya había ajustado mis emociones. La traición de un compatriota me duele más que enfrentar a un monstruo. Pero mi deseo de vida es mayor que otras emociones negativas. Quiero sobrevivir. Al entrar en la comunidad, me di cuenta de que había mucha gente reunida frente a la puerta de la casa del dueño de la tienda. No sé de qué estaban discutiendo, pero tengo la sensación de que tiene que ver con los suministros. Afortunadamente, había tanta gente en la tienda que nadie se fijó en mí, y aproveché para correr de vuelta a casa. En el momento en que cerré la puerta, todavía estaba en estado de alerta. Revisé la casa de arriba abajo antes de sacar el botiquín de primeros auxilios para limpiar las heridas en mi cuerpo. Estoy bastante herido, con la cara llena de sangre y todo sucio. Al verme en el espejo, me burlo un poco de mí mismo, no sé cómo desde 2023, mi vida se ha vuelto cada vez más caótica. Temblando de manos mientras cargaba el teléfono. El teléfono apenas se enciende y los mensajes casi explotan. No abrí ninguno, primero miré la hora. No me di cuenta de que ya eran las 7 de la noche del día 9, estuve inconsciente durante casi un día en el ataque del monstruo. Faltan 4 días para que el tifón bestia toque tierra. Si deseas abandonar la isla, debes irte antes del día 13. Estoy considerando si caminar de nuevo al aeropuerto para escapar, cuando de repente aparecieron 19 mensajes del centro de emergencia de Mazatlán. Abrí la última, que fue enviada hace media hora. Significa esencialmente un llamado a los ciudadanos para que se dirijan lo antes posible a los refugios subterráneos de emergencia cercanos. Mi corazón se enfrió de repente. Esto significa que el gobierno no puede ayudarnos a salir de la isla por el momento. Al menos, estaremos atrapados aquí con ese monstruo hasta el día 14. Solo puedo salvarme a mí mismo. Saqué una hoja de borrador, escribí y dibujé en ella para organizar mis pensamientos. Ahora solo tengo 2 opciones. Ir al refugio subterráneo. Refugiarme por cuenta propia. Al pensar en la multitud amontonada frente a la puerta de la tienda y en el grupo de personas que pedían dinero para protección en la estación de tren, dibujé una gran cruz debajo de la opción oficial. No es que no confíe en las autoridades, es que no confío en la naturaleza humana. Determiné la dirección general a seguir, comí un poco al azar y comencé a organizar el equipo. Originalmente planeaba salir de casa y construir mi propio refugio afuera. Después de buscar durante mucho tiempo en la enciclopedia, todavía se dice que el espacio triangular formado por los muros de carga del edificio es el más seguro. Sobreviví así que simplemente moví toda la comida y bebida debajo de la pared de carga del salón. Después de organizar todo, ya eran las 2 de la madrugada del día 10. Antes de acostarme, el Centro de Refugio de Emergencia de Mazatlán envió otro mensaje de texto. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, a partir de hoy, nuestra ciudad abrirá todos los refugios para que los ciudadanos puedan refugiarse. Debemos ser fuertes, con esfuerzos modestos, acumular arena para formar una torre. Ante los desastres, nunca bajaremos la cabeza. Me desperté por el dolor. Al despertar, ya eran las 10 de la mañana del día 10. Además del brazo que me lastimaron antes, ahora me duele más la cabeza que antes. Tomé una pastilla de ibuprofeno y me comí un tazón de fideos instantáneos. Finalmente me sentí mejor. Desde la ventana, se veía la puerta de la tienda cerrada, los residentes se habían dispersado, todos deberían haber ido a los refugios. El monstruo no sabe dónde está al acecho ahora, no se le ha visto en más de un día. El olor a mi alrededor me recuerda que el peligro no se ha ido. Afortunadamente, mi sordera parece ser temporal. Después de descansar una noche, hoy comencé a escuchar sonidos débiles gradualmente. Después de comer fideos, agarré el cuchillo de cocina de casa y bajé a tirar la basura. Según la trama de la novela, debería sobrevivir con mis suministros hasta el final y esperar el rescate del gobierno. Pero después de presenciar el horror de esa criatura, realmente no tengo confianza en que esconderme me salve. Planeo tirar la basura y luego ir a mirar alrededor para ver si hay algún hombre pez mutado como antes. El gran jefe no tengo confianza para acercarme, pero con los pequeños monstruos he estado en contacto durante bastante tiempo. En esta situación, debo planificar con anticipación para mí mismo, obteniendo información de los pescadores para intercambiar por un lugar prioritario en el rescate. Nunca he estado tan lúcido, y la forma fría en que analizo las ventajas y desventajas me resulta extraña. Quizás el ibuprofeno hizo efecto, siento que mi mente,
sellada durante mucho tiempo, está intentando pensar gradualmente. El hedor en el aire era casi punzante, me puse una mascarilla y gafas protectoras y bajé las escaleras. Acabo de tirar la basura, el suelo tiembla levemente. Un sentimiento de inquietud surgió en mi mente, y antes de que mi cerebro pudiera pensar, mi cuerpo ya se había lanzado instintivamente a esconderse en el bote de basura. Lo que más temías, eso sucedió. Me rocié rápidamente con varios tipos de basura para cubrir el olor y luego me quedé inmóvil en el montón de basura. El temblor del suelo se hace cada vez más evidente. Unos segundos después, mi vista se nubló, una gran cantidad de escamas pasaron ante mis ojos y luego saltaron a la piscina del vecindario. Me quedé boquiabierto. ¿Nuestra piscina del vecindario podrá soportarlo? Esto no puede aguantar. La piscina realmente se agrietó, pero todavía hay agua en ella. El monstruo se relajó en la piscina y abrió su boca para rugir. Sé lo poderosas que son sus ondas sonoras, así que cuando lo vi levantar la cabeza, inmediatamente me tapé los oídos con las manos. El brazo izquierdo me dolía tanto por el movimiento involuntario que me hizo hacer una mueca de dolor, pero no me atreví a emitir ningún sonido, apretando los dientes con fuerza. El monstruo intentó revolcarse en el agua, gritando de emoción. El clima se está volviendo cada vez más caluroso, me vi obligado a agacharme en el bote de basura. Mis dedos de los pies comenzaron a entumecerse y todo mi cuerpo secretaba mucho sudor. A medida que pasaba más tiempo en contacto con él, descubrí que los sonidos que hacía el monstruo ahora eran diferentes de las ondas sonoras que me habían atacado antes. El sonido es fuerte, pero el cuerpo no presenta reacciones adversas. Al verlo disfrutar, intenté apretar un paquete de papas fritas. El monstruo claramente estaba inmerso en sus propias emociones y no notó nada extraño. Me alegré y jugueteé con otra lata de refresco. Esa cosa se detuvo por un momento, pero siguió rugiendo y revolcándose. Si me quedo más tiempo, me preocupa que el olor a sudor se vuelva cada vez más fuerte y termine cubriendo el olor de la basura. Intenté levantarme lentamente del bote de basura. Como me había agachado durante demasiado tiempo, mi pantorrilla ya estaba entumecida, y solo pude levantarme apoyándome en la fuerza de mi brazo derecho. El monstruo no me miró, sino que, cansado de jugar, cerró los ojos y descansó, moviendo las orejas de vez en cuando. La primera vez que odié tener las piernas cortas, salté sin pensarlo, pero salir fue extremadamente difícil. El sol calentaba tanto el borde del bote de basura que me quemé y se me llenaron los ojos de lágrimas. Con cada subida y bajada de su respiración, di un salto y rodé hacia la hierba detrás de mí. El pasto desprendía un hedor putrefacto, casi me hizo vomitar. Rápidamente levanté la cabeza para aliviar la carga de mi nariz. ¿Quién sabía que al levantar la vista, el alma se asustaría hasta salir del cuerpo? El monstruo se levantó sin que nadie se diera cuenta cuando. Los tentáculos junto a la boca exploraban por todas partes, y uno de ellos estaba suspendido justo sobre mi cabeza. Con solo un movimiento podría aplastar mi cráneo. Me revolqué bruscamente, sin atreverme a hacer el menor ruido. El tentáculo se detuvo por un momento, luego comenzó a insertarse frenéticamente en el matorral donde yo había estado antes, y con cada movimiento, la tierra era removida. Sé que no puedo quedarme más tiempo, así que me arrastro hacia la distancia. El monstruo, al ver que el primer golpe no tuvo éxito, comenzó a explorar de nuevo. Me esfuerzo por acelerar el ritmo, mi brazo izquierdo ya estaba herido, y ahora tengo que usar toda la fuerza de mi cuerpo para avanzar. El monstruo claramente sabía que alguien estaba allí, sus tentáculos se volvían cada vez más frenéticos y la tierra comenzaba a temblar gradualmente. No me atreví a correr hacia casa, solo pude arrastrarme con dolor hacia afuera del vecindario. Al ver que ya no había pasto para esconderme, con determinación me levanté usando la fuerza de mi brazo derecho y corrí. Al pensar en mi antebrazo casi inútil, respiré profundamente y corrí hacia la estación de tren. ¿Te gusta seguirme, verdad? Vamos, primero acompáñame a enfrentarme a esos que me golpearon. Desde la estación de tren hasta llegar a casa, apenas entré por la puerta, me arrodillé en el suelo, completamente agotado, sin fuerzas ni para levantarme. El rugido del monstruo y los gritos de esa gente aún resonaban en mis oídos. Mi estómago, ya vacío, volvió a contraerse, subiendo varias veces y agotando el oxígeno de mis pulmones. Después de un rato, tuve la fuerza para levantarme, fui al baño a enjuagarme la boca con el agua que había almacenado antes, y luego comí un huevo de té para llenar el estómago. Después de hacer todo, fui a la ducha. Corriendo y corriendo, lo que tenía que venir, vino. El vecindario se quedó sin electricidad. Me lavé el cuerpo 4 o 5 veces en la oscuridad hasta que ya no podía oler el olor de la basura, luego cerré el agua y salí. Como la electricidad se acabó de cortar, la temperatura en la habitación no ha cambiado mucho.
No puedo usar el secador de pelo, solo puedo esperar a que el cabello se seque al aire. El teléfono solo estaba cargado a la mitad, y las gotas de agua del cabello caían una a una sobre la pantalla, difuminando las 22:17 que se mostraban. Saqué los bontons congelados del refrigerador y los puse en la olla, comiéndolos lentamente bocado a bocado. Afuera está completamente oscuro. Como si en ese momento yo fuera la única persona en la ciudad. 11 de junio de 2026, 11 de la mañana. Me despertó la sensación de temblor del edificio. Recién despierto, en mi confusión pensé que era un terremoto. Al ver la variedad de alimentos a su lado, me di cuenta de que el monstruo había vuelto. Me di la vuelta y rodé del sofá al suelo, ignorando el dolor de cabeza, y me escondí detrás de la cortina para mirar hacia afuera. El monstruo volvió a la piscina de ayer, rugiendo y agachándose. ¿Cómo es que vino de nuevo? Tuve que intentar analizar los factores que llevaron al monstruo a elegir nuestro vecindario para visitarlo repetidamente. ¿Será por eso que los monstruos eligieron nuestro vecindario como base temporal? Efectivamente, alrededor del mediodía, cuando el sol comenzó a brillar directamente sobre el suelo, el monstruo se alejó por su propia voluntad. Estoy emocionado por mi descubrimiento. Durante las próximas horas, el monstruo no volvió. Pensé que no aparecería de nuevo en nuestro vecindario hasta el día siguiente. Puedo llevar a cabo mi operación de observación en silencio y coexistir pacíficamente con él durante los últimos 2 días. No me esperaba que, debido a que el tifón estaba a punto de tocar tierra, a las 4 de la tarde el cielo estuviera completamente cubierto de nubes oscuras y el rugido fuera cada vez más fuerte. En poco tiempo, grandes gotas de lluvia del tamaño de frijoles de soya cayeron del cielo, golpeando estrepitosamente el vidrio. Acabo de recordar que aún no he pegado la cinta en forma de estrella en las ventanas para protegerme del tifón. Cuando saqué la cinta del dormitorio, el monstruo llegó. El árbol de bala se balancea en el viento, las hojas giran locamente en los pequeños remolinos de aire. El monstruo vino con la intención de destruir todo en medio de este viento furioso. Capítulo 6. Desembarco. Obviamente, tampoco le gustan los días de tifón. Todo el estado estaba muy furioso, derribó la mayoría de los árboles en el vecindario y no paraba de buscar el próximo objetivo para descargar su violencia. Rápidamente pegué la cinta adhesiva y me escondí bajo la pared de carga en la sala de estar. Efectivamente, poco después el suelo comenzó a temblar violentamente. Me tapé los oídos y me acurruqué en la esquina. El edificio se balanceaba cada vez más fuerte, seguir escondiéndose así no era una solución. Apreté los dientes, me colgué la mochila que antes usaba para escapar en cualquier momento, agarré las llaves y salí corriendo de casa. Antes había escuchado que los pisos altos son más seguros que los bajos durante un terremoto. El pasillo de bomberos también tiene función antisísmica. Corrí a toda velocidad hasta la esquina del pasillo de incendios en el piso más alto. Espero que el monstruo, después de terminar su rabieta, abandone el edificio donde vivo. En los momentos de mala suerte, incluso beber agua puede atascarse entre los dientes. El monstruo no solo no se detuvo, sino que después de chocar continuamente durante 1 hora, se volvió aún más frenético. El fuerte impacto me causó dolor en todo el cuerpo, y con el balanceo del edificio, aparecieron más rasguños. Últimamente no he descansado bien, mi estado es muy malo y soy muy propenso a lesionarme. Esperar así no es una solución. Si el monstruo destruye este edificio, no tendré a dónde ir en un día de tifón. Los refugios colectivos ya habían cerrado sus puertas para evitar el reflujo de la lluvia. No tengo ninguna habilidad para abrir cerraduras, no puedo volver a casa, solo puedo dormir afuera. Este clima me va a matar. Me aferré a la barandilla y me levanté con determinación, decidido a seguir el método anterior, atraer al monstruo y luego correr de vuelta. El camino hacia abajo es extremadamente difícil, cuanto más bajo, más fuerte es la sensación de temblor, el movimiento me hace sentir ganas de vomitar. Al llegar al 3er piso, ya se sentía que todo el edificio estaba en peligro inminente. Salí por la ventana rota del 1er piso y corrí hasta estar a 100 metros del monstruo. El monstruo seguía enloquecido, le grité, pero mi voz fue destrozada por el viento furioso. Apreté los dientes, corrí directamente a un lugar más cercano al monstruo y le arrojé una piedra. El cielo oscuro parecía a punto de derrumbarse, acompañado de truenos y relámpagos, la mirada del monstruo se fijó en mí. Nunca he sentido una intención de matar tan intensa. Me doy cuenta claramente de que esta vez es diferente a las anteriores. El miedo me roía todas las fuerzas como si fueran millones de hormigas. Antes de que sus tentáculos me atravesaran, mordí la punta de mi lengua, me tapé los oídos y corrí a toda velocidad. Después de los relámpagos y truenos,
la lluvia torrencial comenzó a caer como loca. De repente, toda la isla pareció cubrirse con un velo, confusa y brumosa, con una densa niebla que se levantaba por todas partes. El líquido salado y fétido me golpeó en la cara, no sabía si era lluvia o sangre. El monstruo esta vez fue más inteligente. Cuando me metí en el callejón, comenzó con el ataque de ondas sonoras. Incluso si me tapo los oídos, todavía me mareo y me muevo más lento. Así no se puede seguir, me consumirá hasta la muerte. Justo cuando estaba desesperado y no sabía qué hacer, el cielo finalmente estuvo de mi lado por una vez. Como la lluvia torrencial caía cada vez más fuerte, el monstruo gradualmente no podía oler mi aroma y comenzó a deambular como una mosca sin cabeza. Me volví loco arrojándome agua de lluvia sobre mí, y cuando ya no quedaba ni un ápice de vitalidad en mi cuerpo, salí corriendo hacia la urbanización. Corriendo y corriendo, mis pasos se ralentizaron. El monstruo me encontró allí las 2 veces, ¿volverá a acecharme allí? Decidí calmarme primero y cambiarme de ropa. Rompí sin querer la ventana de una tienda y, justo cuando pensaba entrar para refugiarme de la lluvia, sonó de repente una estridente alarma. Afortunadamente, la lluvia era lo suficientemente fuerte como para que el sonido de la alarma se perdiera en el estruendo de la tormenta. Me apresuré a alejarme de allí y me refugié bajo el alero de un edificio lejano para protegerme de la lluvia. La ciudad de Mazatlán es una ciudad tropical, pero la temperatura también puede bajar cuando llueve mucho. La temperatura de mi cuerpo se escapaba lentamente, podía sentir que me debilitaba cada vez más. Decidí regresar primero al vecindario para echar un vistazo. Incluso si el monstruo está allí, encontraré una oportunidad para volver a casa, cambiarme de ropa y tomar un antiinflamatorio. Esperemos a que el monstruo aparezca de nuevo para hacer planes. Pero la realidad no fue como yo esperaba. Cuando llegué a la entrada de la comunidad, de repente, sentí que la sangre en mi cuerpo fluía hacia atrás, y la tormenta casi me derribó. El edificio en el que vivía ya se derrumbó, convirtiéndose en un montón de ruinas. El monstruo estaba acostado junto a las ruinas, con los ojos cerrados, esperando mi regreso. Nunca he tenido una voluntad de lucha tan fuerte. Antes solo quería evitarlo, pero ahora quiero destruirlo. ¿Solo vas a derribarme? También debería arrasarte. Giré y rompí el candado de una bicicleta compartida a lo lejos, luego me subí a ella y me dirigí hacia el aeropuerto. Antes no me atrevía a actuar de manera tan llamativa, pero en ese momento la tormenta ocultó mis huellas, permitiéndome andar en bicicleta por la calle con valentía. Anteriormente, siempre había considerado los tifones como inundaciones. Pero en este momento, el tifón es mi paraguas protector. No sé cuánto tiempo estuve montando, pero finalmente llegué al aeropuerto antes de desmayarme. El aeropuerto no tenía a nadie en ese momento, y aunque el edificio también estaba dañado, estaba en mucho mejor estado que otros lugares. Apreté los dientes y llamé desde la recepción a todas las oficinas. Puede ser que la señal sea mala, o que los teléfonos locales solo puedan marcar al 110 y 120 locales. En resumen, todas las llamadas de emergencia no se pueden realizar. No quiero rendirme, atravieso la sala de espera y camino hacia el centro del aeropuerto. Los aviones en la pista permanecen quietos en el suelo, dejándose golpear por la fuerte lluvia. Levanto la vista y miro hacia mi última esperanza. Ese es el edificio más alto de todo el aeropuerto. La alta torre atraviesa la niebla, firme y erguida en el aire. Caminé paso a paso, vi la puerta cerrada, tomé la piedra que había recogido antes y la arrojé con fuerza contra el vidrio. No sé cuánto tiempo estuve golpeando, pero mi brazo derecho también estaba ensangrentado. El vidrio finalmente se rompió, creando una entrada para que yo pudiera pasar. Caminé sobre vidrios rotos y me colé en el edificio más central del aeropuerto. La torre de control no se quedó sin electricidad, probablemente porque usaba una fuente de energía diferente a la de la ciudad, y en ese momento el ascensor todavía podía funcionar con normalidad. Esta es una buena noticia para mí, si dependiera de mis piernas para subir, probablemente no podría hacerlo en una hora. Entré al ascensor y presioné el último piso. Cuando el vidrio de 360 grados sin ángulos muertos apareció frente a mí, mis piernas flaquearon y ya no pude mantenerme en pie. Los instrumentos de la torre de control son extremadamente complejos, no los entiendo en absoluto. Solo podía encontrar un dispositivo con un cable de auriculares, jugando con él al azar. No sé qué botón presioné, pero finalmente salió un sonido de corriente zumbante de los auriculares. Volví a manipularlo un poco, la señal iba y venía. Antes de que oscureciera por completo, finalmente se escucharon voces humanas. Casi me atraganté, pero al final logré contar mi experiencia completa.
La otra persona en realidad era un capitán en vuelo, que me tranquilizaba mientras me enseñaba a cambiar a la línea de comunicación interna de la torre de control. El ejército de Guadalajara y Jalapa llegó a la torre de control de inmediato. Revelé todo lo que sabía sobre los monstruos. Los monstruos también se ven afectados por los tifones, principalmente identifican a los seres vivos por el olor y atacan con ondas sonoras. Les gusta el agua y odian la luz. Tienen membranas en los pies para moverse rápidamente y escamas en las piernas que pueden bloquear balas. Además de una boca exagerada, tienen tentáculos para ayudar. No son adecuados para el combate cuerpo a cuerpo y nunca deben dejarse escapar al mar. Después de decir esto, hubo un silencio de menos de un minuto al otro lado, y luego llamaron para pedir instrucciones a los superiores. Antes de desmayarme, escuché una voz borrosa al otro lado. Notifíquese a todos que actúen de inmediato. Me desperté con el sonido de una explosión. Mirando la parte superior de la cabeza de un extraño, me di cuenta de que ya no estaba en la torre de control, sino en un helicóptero. Estoy salvado. Fui la primera persona rescatada en la isla. Mi contribución de inteligencia aportó un valor muy significativo. Había 2 personas con trajes de protección cuidándome, me vieron despertar y me dieron otra inyección. Antes de quedarme dormido, me esforcé por mirar hacia afuera. Afuera de la ventana había aviones militares por todas partes que nunca había visto antes. La superficie del mar brillaba como el día, y en la zona cercana a la costa se había dispuesto una enorme red. El monstruo se había vuelto tan pequeño como un punto negro, con llamas saliendo de su cuerpo. Todo ha terminado. Pero parece que no ha terminado. Después de regresar, me sometí a un examen exhaustivo de todo el cuerpo con instrumentos precisos. Al día siguiente, me notificaron que debía ir a Guadalajara al día siguiente para recibir un reconocimiento. El tercer día, después de recibir el premio, aparte de los efectos secundarios del dolor de cabeza y la fractura del brazo, básicamente no hubo problemas. Sonriendo, coloqué la medalla en el lugar más visible del hotel, con la intención de darme un buen premio. El informe del examen médico probablemente saldrá mañana, hoy me acostaré temprano, mañana por la mañana iré a recoger el informe. Al comer, encendí la televisión. Las noticias informan que Malasia ha bloqueado temporalmente las aduanas debido a una enfermedad de transmisión desconocida. Mi cabeza pareció recibir un golpe contundente. El teléfono sonó de repente. Me levanté para ir a buscarlo y de repente me di cuenta de que el piso de abajo del hotel estaba rodeado por una línea de advertencia. Todos llevan trajes de protección. ¿De quién se están protegiendo? De repente me sentí con dificultad para respirar. El dolor de cabeza que ya era sordo se volvió cada vez más intenso. La falta de oxígeno llegó de repente. Intenté agacharme lentamente, encogiéndome para ajustar mi respiración. Pero no sirve de nada. El dolor de cabeza hace que mis ojos se salgan, y la falta de oxígeno entumece mis labios. Me esforcé por alcanzar el teléfono en la mesa para pedir ayuda. Hice todo lo posible para alcanzar. El teléfono finalmente se cayó. ¿Estoy salvado? Después de desbloquear, el informe de examen médico recién salido apareció llamativamente en la pantalla. Mi indicador de radiación nuclear supera 248 veces el nivel normal. El cráneo parecía tener una banda de música tocando en él. Celebrar que toda la humanidad está espiando por sus propios pecados. No quiero morir. Aún no he terminado la gran cena de esta noche. Aún no he esperado la vacuna contra la radiación nuclear en mi país. Todavía soy joven, me comprometo con la protección del medio ambiente y nunca tiro basura. Las imágenes del noticiero central continúan. Vi innumerables olas gigantes agitándose cerca de Malasia. Estoy muy familiarizado con esa ola. En la bruma, recordé el cuerpo extraño del monstruo. Debería haber pensado antes que era un producto de la contaminación nuclear. El canto de cáncer llegó a mis oídos. Mi cabeza duele cada vez más. Mi corazón late con fuerza. Lloré desconsoladamente, sin fuerzas para luchar contra el destino. Las imágenes de las noticias aún se están transmitiendo, y los expertos comienzan a hablar extensamente sobre cómo los monstruos en Mazatlán son solo un fenómeno aislado. Di mi último aliento.